Gracias, presidente. Presidente, el fin de este proyecto es legítimo. Si un inmueble está siendo utilizado para vender droga, esconder bienes, robado, organizar delito, poner en riesgo un barrio, el Estado tiene que intervenir. Eso no está en discusión en este recinto y en este momento. Pero nuestra tarea como legisladores no consiste solamente en compartir el objetivo del proyecto. Nuestra tarea es decidir si la herramienta que nos está proponiendo el Poder Ejecutivo es una buena herramienta. Y eso es lo que yo vengo a tratar en mi alocución, en la que le voy a pedir autorización porque en algunos momentos voy a leer. Autorizado. A tratar de dilucidar o intercambiar o proponer con ustedes. Hay tres preguntas muy sencillas que deberíamos responder como legisladores. La primera ¿es eficaz esta herramienta? La segunda pregunta es, ¿está suficientemente probada? Y la tercera pregunta es, ¿está jurídicamente bien construida? Es decir, ¿pasaría un control de legalidad o constitucional esta herramienta que estamos por sancionar? Y yo me propuse tratar de responder estas preguntas en base a 5 principios jurídicos y filosóficos que voy a tratar de explicitar sucintamente para instar a que reflexionemos. El primer principio es, si creemos en la propiedad privada, hay que defenderla también frente al Estado. En los últimos años en la Argentina hemos visto muchos discursos sobre la defensa de la libertad privada, de la propiedad privada, sobre la defensa de la libertad, sobre el no avasallamiento, sobre la previsibilidad jurídica, sobre Alberdi y sobre limitar al Estado. Bueno, hablemos de propiedad privada. Nuestra Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable y nuestra Constitución Provincial va mucho más allá, porque por supuesto que fue muy avanzada en su época. En su artículo 16 dice que no solo es inviolable, sino que ningún habitante puede ser privado ni desposeído de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley, o por causa de utilidad pública declarada por esta legislatura con indemnización. ¿Significa esto que el Estado nunca puede clausurar un inmueble, asegurar una estructura peligrosa o ejercer el poder de policía? No, por supuesto que no significa eso. Porque los derechos no son absolutos, pero tampoco son decorativos. La propiedad privada no es un permiso que nos concede el gobierno, es un derecho que existe también frente al Estado. Y por eso, cuanto mayor sea el riesgo de afectación, más protección debe tener. Hay algo paradójico y es el artículo 5 de este proyecto de ley que permite textualmente sellar, tapiar, clausurar e incluso realizar una demolición total o parcial. Y acto seguido dice que esas medidas no intervienen sobre el derecho dominial. Que no cambien el nombre en el registro de la propiedad, presidente, no significa que no estén afectando materialmente la propiedad. Imagínense que no alcanza con decirle al propietario, quédate tranquilo que la escritura sigue estando a tu nombre si el bien está demolido. Hay una modificación material de la estructuración de su inmueble. Y el propio Poder Ejecutivo, y el miembro informante recién lo hizo en su lectura, manifiesta algo muy importante y dice, muchas veces el propietario también puede ser víctima. Muchas veces el propietario puede ser víctima. Perdió el control del inmueble, se lo usurparon, empezaron a utilizarlo para actividades ilícitas. Sin embargo, el proyecto permite intervenir este inmueble y además habilita al municipio a reclamarle los gastos que contó. Los gastos con lo que costó la operación. Entonces ustedes escuchen lo que estamos planteando en esta ley. Básicamente es, una persona podría terminar en una situación insólita. El propietario le ocupan ilegalmente su inmueble, terceros lo utilizan para delinquir, el Estado decide intervenir, eventualmente lo demuele y después puede mandarle la factura al propietario. Esa es
la protección que se le está dando a un tipo que ilegalmente le han ocupado su casa. Los principios son principios justamente porque nos obligan cuando nos incomodan. La propiedad privada no cambia de jerarquía constitucional, depende de cuál color sea el político de turno. La propiedad privada sigue teniendo la misma garantía constitucional independientemente del color del gobierno. Hay algo bastante poco liberal en darle al Poder Ejecutivo una causal que termina diciendo cualquier otra situación. ¿Por qué eso dice la ley? Cualquier otra situación, textual. Es decir, permite que esa potestad llegue a demolición con la sola facultad de que un ciudadano solo pueda reclamar después de realizado el daño. Presidente, segundo principio, una garantía judicial no frena el Estado, evita que el Estado sea juez absoluto de su propio poder. Nosotros hicimos un aporte concreto a esta ley, enviamos al Poder Ejecutivo a través de la presidencia de la Comisión, a quien le agradezco su traslado, un control judicial previo a las medidas más graves, especialmente la demolición, dejando expresamente asentado en el expediente que este expediente debía tratarse para situaciones de verdadera urgencia. Y yo acá me quiero detener especialmente. Porque ¿qué nos contestó el Poder Ejecutivo? Nos contestó que incorporar la intervención judicial le quitaría el carácter de administrativo al procedimiento. Miren, a mí confieso que me sorprendió esa respuesta, pero no me sorprendió por su dureza, me sorprendió por su pobreza conceptual. Hay que ser pobre en términos conceptuales y jurídicos para haber respondido y dejar escrito en una comisión esta barbaridad. Sostener que el control judicial desnaturaliza una potestad administrativa es confundir dos elementos fundamentales en la estructura de todo poder ciudadano, que es quién ejerce el poder de policía y quién lo controla. Básicamente Montesquieu lo dijo hace muchísimos años y se llama división de poderes. Si los actos administrativos, imagínense que no pudieran ser controlados por el Poder Judicial, ¿cuál sería nuestro rol o nuestra posibilidad de equivocarnos? Que enseguida voy a hablar de eso. Miren, no solamente me sorprendió por su pobreza conceptual, sino que la respuesta vino de algo que se llama Ministerio de Seguridad y Justicia. Es decir, es raro que tenga esa palabra y haya dicho que el control judicial obstaculiza el procedimiento administrativo. Mire, no estamos frente a un olvido. Tomaron la decisión de que el juez no intervenga ante una medida irreversible. Y este es el punto central del proyecto. La existencia de un juez no debilita el Estado de Derecho. Precisamente la existencia de un juez es que hace que se distinga de un Estado de Derecho a un poder a secas. Una cosa es que exista un aguantadero. Y otra cosa es que el Poder Ejecutivo pueda decir que una casa es un aguantadero, sin control de nadie. Esa es la diferencia sustancial. Entre esas dos afirmaciones existe algo que se llama debido proceso, entre esas dos afirmaciones. Esa es la diferencia fundamental entre ejercer el poder policía de hecho y que haya un debido proceso, que haya república, que haya separación de poderes, que haya un control del Poder Judicial, que es lo que corresponde. Desde Fernández Arias contra Poggio, la Corte Suprema Argentina consolida el control judicial suficiente sobre todas las decisiones administrativas. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Poder Judicial es el único órgano capaz de controlar todas las decisiones administrativas. Falta leer nuestra jurisprudencia y nuestra legislación a la ministra Rus, evidentemente. Presidente, yo estoy diciendo algo que es sustancial. La suficiencia del control depende de la naturaleza del daño. Una multa se devuelve, una clausura se levanta, una resolución se anula, pero una casa demolida no puede volverse atrás. El derecho a un juez no puede consistir en que alguien le pueda mostrar sus escombros. El derecho a tener un juez no es solo eso.
El propio proyecto lo reconoce, como lo reconoció recién leyendo el miembro informante, cuando dijo que si el inmueble está con carácter permanente, no se va a aplicar esto. Miren, el propio Poder Ejecutivo en su ley está diciendo, si el inmueble está ocupado en forma permanente, necesita intervención judicial. Porque no puedo intervenir. Mi poder policía tiene un límite. Bueno, yo lo que les estoy planteando es que la frontera de ese límite no la tiene que poner el Poder Ejecutivo. La tenemos que poner nosotros a través de esta ley. Y mi propuesta, o la propuesta de nuestro bloque, es que la irreversibilidad de la medida tiene que ser la frontera. No solamente lo que el Poder Ejecutivo considere. Una medida irreversible debe tener necesariamente control judicial, aquí y en cualquier parte del mundo que se precie de ser una república. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué se puede hacer? Muy sencillo, se lo resumo. Deberíamos hacer lo que ha hecho hace un mes y medio la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba aprobó en julio un proyecto por unanimidad. Escuchen esto porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Una política de Estado por unanimidad para el desalojo de los lotes baldíos y de los aguantaderos. Mismo título, Mismo título de ley, mismo espíritu de ley, misma ley con una diferencia. Escuchen lo que dijo la legislatura de Córdoba. Deben ir a la vía judicial los supuestos donde exista ocupación efectiva, igual que nuestra ley, conflicto sustancial de derechos, nuestra ley no está, necesidad de desaporamiento relevante, no está, ingreso compulsivo no justificado por urgencia estricta, en nuestra ley no está, y escuchen esto, escuchen con atención, cuando la intensidad de la medida pretendida así lo requiera. Intensidad. Eso es un concepto jurídico de vanguardia, que establece una provincia y legisladores que estuvieron a la altura de la circunstancia, de estudiar jurídicamente cómo no hace que una ley traiga consecuencias jurídicas a un futuro a nuestro propio Estado y que nos salga caro. Entonces, dice la intensidad de la medida y es exactamente lo que nosotros estamos proponiendo acá junto a mi compañera de bloque. Nosotros no queremos que no combatan el delito, lo que queremos es que lo hagan con la ley en la mano, con la Constitución en la mano. Entonces, nosotros lo que proponemos es que la intensidad de la medida y la irreversibilidad de la misma determine la intervención judicial, no la vocación o la voluntad del Ejecutivo de turno, porque esta ley quedará independientemente de que el Ejecutivo se mueva. Córdoba nos mostró cómo prevenir un problema. ¿Saben por qué nos mostró Córdoba cómo prevenir un problema? Porque la ciudad de Buenos Aires ya lo tuvo. Jorge Macri en este momento acaba de presentar un amparo ante la justicia porteña por un planteo en el expediente de Moraes contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde el juez Roberto Gallardo analiza intervenciones sobre inmuebles habitados que incluyen evacuaciones, clausuras materiales y tapiados. Y en este momento la ciudad de Buenos Aires está en el medio de un debate judicial. Y yo no estoy diciendo que no tenga razones y argumentos Jorge Macri, lo que estoy diciendo es que está en un lío judicial con una situación paralizada, algo en lo que podemos estar y que en lo que Córdoba decidió frenar en su ley. Yo quiero una ley que cierre aguantaderos, no quiero una ley que abra expedientes judiciales para algunos pícaros e indemnizaciones para algunos pícaros. Por eso es que llamo a la reflexión a esta Cámara. Tercer principio, cuanto mayor es el poder que le damos al Estado, mayor tiene que ser la precisión de la ley. Esta ley no alcanza solamente un inmueble donde actualmente se vende droga. Escuchen, habla de inmuebles relacionados, textualmente voy a leer, de manera actual, anterior o reiterada con actividades delictivas, de riesgos ciertos o potenciales y termina habilitando la intervención frente a cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad. Escuchen estas palabras, anterior en una ley, le estamos dando poder de policía para que el Estado actúe
en función de lo que sucede en un estado anterior a esto. Es una barbaridad jurídica, pero potencial, dice la ley. Una ley que viola el derecho de propiedad en términos potenciales. Y por último dice, como para no quedarse cortos, cualquier otra situación. Cualquier otra situación. Ese es el poder de policía que le estamos dando a un funcionario. Que él define qué es lo que es cualquier otra situación. Miren, unos renglones después dice que esa facultad puede terminar en demolición total o parcial. Y, presidente, hay una regla elemental en el Estado de Derecho. Cuanto más grave e irreversible es el daño, más precisa tiene que ser la causa que lo habilita. Mientras más grave es el daño, más precisa tiene que ser la causa que lo habilita. Y precisamente estamos hablando de un daño irreversible con los mayores niveles de imprecisión posible en esta ley. Todo lo contrario a lo que plantean los mayores juristas del derecho nacional e internacional y la doctrina de nuestra Corte. Miren, Friedrich Hayek, un autor que difícilmente podría ser acusado de amigo del peronismo o de enemigo de la propiedad privada, construyó buena parte de su defensa al Estado de Derecho sobre una idea bastante sencilla que parece no entender esta ley, que es: el poder coercitivo debe estar sometido a reglas generales y previsibles para que la libertad de las personas no dependa de la discrecionalidad de quien gobierna. Que la libertad de las personas no dependa de la discrecionalidad de quien gobierna. Cuarto principio, una política de seguridad se mide por los delitos que evita, no por las paredes que tapa. Presidente, acá tenemos una ventaja extraordinaria en esta ley, una oportunidad extraordinaria. El propio proyecto reconoce que este procedimiento ya se hace en el Ministerio de Seguridad desde el 2025. Mediante resolución, manifiesta el Ejecutivo en el propio proyecto en su fundamentación que se han realizado 23 intervenciones entre cerramientos y demoliciones y afirma que esas intervenciones contribuyeron a reducir el delito y devolver tranquilidad a los vecinos de la zona. Eso dice el proyecto de ley que ustedes están tratando de aprobar desde el Ejecutivo. La pregunta es, ¿dónde está la evaluación de las 23 intervenciones? ¿Dónde fueron? ¿Cuántos delitos habían antes de la intervención? ¿Cuántos hay posterior? ¿Alguien reclamó judicialmente? ¿Cuántos casos llegaron a la justicia? Nada. Ni un dato de las 23 intervenciones, a pesar de haberlo solicitado. Nada. Entonces no podemos nosotros confundir actividad estatal con eficacia estatal o eficiencia estatal. Una cosa es que el Ejecutivo actúe y está muy bien. Ahora, si tuvo eficacia, si tuvo evidencia, deberíamos conocerla quienes estamos votando esto que innecesariamente se transforma en ley si ya se está aplicando desde el Ministerio. Miren, la evidencia internacional tampoco permite simplificar el asunto. Estados Unidos acaba de sacar un estudio que incluso muestra peores resultados en materia de demolición de estructuras abandonadas que en materia de rehabilitación y recomienda específicamente la rehabilitación por sobre la demolición. Entonces, si funcionó, nos gustaría saberlo. Y si no funcionó y no lo midieron, bueno, digamos que nos están haciendo jugar a su prueba y no estamos para eso. Último punto, presidente. Una buena ley no se escribe suponiendo que el Estado no se equivoca. Y esto es clave. Una buena ley no se escribe pensando que el Estado no se va a equivocar. Se escribe pensando que el Estado se va a equivocar. Porque hay personas detrás que cometen errores. De hecho, nosotros mismos nos equivocamos en 2 proyectos de ley que tuvieron que volver en los menos de 3 meses que llevo acá por no haberlos corregido. El Estado tiene que tener mecanismos para corregir y los hay. Legislativamente lo tuvimos y corregimos. Bueno, miren, les quiero contar. Me quiero detener en el artículo 10. Es muy interesante lo que sucede en el artículo 10. En el artículo 10 le da al propietario 5 días hábiles
para formular su oposición a la supuesta demolición. Pónganle, por ejemplo, 5 días hábiles, contrario a todos los plazos que rigen en el código, pero no importa. Inventamos un plazo, 5 días. Entonces nosotros le preguntamos al Poder Ejecutivo, supongamos que un propietario se opone dentro de los 5 días. ¿Cuántos días tiene el Poder Ejecutivo para responderle? Porque no está en la ley. El Poder Ejecutivo nos respondió, no está en la ley porque nos vamos a guiar por la ley 9003. Cuando no hay plazos impuestos, vamos a guiarnos por los plazos generales de la ley 9003. Podrían haber dicho, che, agreguémoslo, modifiquémoslo, es una buena observación. Bueno, ¿saben lo que dice la ley 9003? La ley 9003 le da 10 días al Estado para responder. 10 días. Y la ley que nosotros vamos a votar dice que a los 5 días el Estado tiene que ejecutar la medida. Es decir, nosotros estamos votando una ley que contradice la ley que el Ejecutivo me responda en función de la cual se va a regir y que obliga a que ejecute la medida a pesar de tener tiempo para contestar la medida. ¿Entienden que tiene falencias graves jurídicas esta ley? Esto no se debería tener que interpretar, esto debería estar escrito. Lo procedimental debería estar escrito, cuánto tiene la persona para oponerse y cuánto tiene el Estado para responder. No está escrito, porque las garantías no pueden depender de que dentro de 6 meses un juez decida reconstruir lo demolido. No existe. Entonces, por eso nosotros hicimos estas preguntas y otras más, miren, se las leo. ¿Qué monto presupuestario específico tiene esta película? Esta película, sí. Es una película, porque es la película de una ministra que quiere ser candidata a costa de cualquier cosa. Nos contestaron una partida genérica. Esa fue la respuesta. Una partida genérica. Preguntamos cómo se repara el error y nos dijeron, existe el derecho general, ley 9003. Agrava el error la ley 9003. Preguntamos cómo se resuelve la tensión entre reserva y publicidad en el registro de la propiedad. Nos contestaron que ambos principios ya están incluidos. A veces el voluntarismo confunde una buena idea con una mala ley. Tiene que estar bien escrita, no es lo mismo una buena idea que una buena ley. Mire, presidente, para cerrar empecé con 3 preguntas. ¿Es eficaz esta medida? No lo sabemos, porque el Ministerio no aportó una sola prueba que indique que es eficaz. ¿Está suficientemente probada? Tampoco, solo tenemos las afirmaciones del funcionario. ¿Está jurídicamente construida? Mire, tiene los suficientes problemas jurídicos como para que esta Cámara no mire para otro lado. Causales extremadamente amplias, medidas potencialmente irreversibles, incertidumbre respecto a la oposición y concentración de las funciones administrativas y un control judicial que puede aparecer solo cuando el daño ya se consumó. Yo no estoy pidiendo que Mendoza no tenga una ley antiaguantaderos, estoy pidiendo que hagamos una buena ley antiaguantaderos. Porque se puede hacer una que tenga control judicial, como sucede en los lugares en donde funciona, una que tenga protección al vecino del delito, una que tenga protección al propietario si el Estado se equivoca, una que pueda combatir el delito sin renunciar a la Constitución, porque podemos combatir el delito con la Constitución en la mano. Y esto debería ser especialmente una interpelación para aquellos que se dicen amantes de la libertad, de la república, de las instituciones, de la división de poderes, porque eso es republicanismo y eso es Estado de Derecho y eso es defender la Constitución del Alberdi que tanto quieren. Esto se está pasando por cualquier lado, las ideas de Alberdi que precisamente planteaban que la mayor defensa del derecho de propiedad debería ser contra los abusos del Estado. Aquí estamos intentando o pretendiendo con ustedes votar una ley que es un extraordinario abuso del Estado sobre la propiedad privada. Miren a dónde han llegado. Señor presidente, mi oposición a esta ley es clara en un solo sentido.
Nosotros sí queremos que el Estado intervenga, pero que intervenga bien. Que intervenga cuando es urgente, que intervenga con el control judicial necesario, que intervenga sin superpoderes para un funcionario de turno y sin vulnerar los derechos de la propiedad privada de cualquier persona que no tenga derecho a defenderse, a los que lo están sometiendo a una medida irreversible. Así que Mendoza necesita seguridad, necesita una ley que funcione y necesita una ministra que nos mande cosas que sean más importantes para el futuro que para su presente como candidata. Gracias, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno,